le rogué que nunca se detuviera. Una historia real de infidelidad. En apariencia, todo era ideal en mi vida en las zonas residenciales. El estilo de vida que despertaba la envidia de los demás. Residimos en una preciosa casa, con un jardín bien cuidado y un pueblo impecable que resplandecía bajo la cálida luz del sol. Mi esposo, Daniel Mitchell, se destacaba por ser una persona exitosa y trabajadora, mientras que nuestro hijo, Justin Mitchell, se encontraba a las puertas de finalizar sus estudios en el colegio con 20 años de edad. Para cualquier observador, nuestra apariencia reflejaba plenitud y alegría. Algunos anhelaban tener la clase de familia que otros solo podían imaginar. Sin embargo, en el interior de la vivienda, tras las puertas cerradas, la situación distaba de ser ideal. Daniel Mitchell dedicaba la mayor parte de su tiempo a su trabajo y, cuando estaba en casa, apenas me percataba de mi presencia. La presencia de su teléfono o la televisión absorbió por completo su atención, disipando la cercanía que solíamos tener. El individuo que antes me mantenía cerca, ahora desviaba la mirada hacia donde yo estaba. Con el paso de los días, la falta de comunicación entre nosotros se hizo más evidente, como un bloque de hielo que persistía en no derretirse, y me di cuenta de que me sentía ignorado en mi propio hogar. En una sola existencia que tendría que haber sido satisfactoria, todo empezó a cambiar en una tarde de sábado al comienzo del verano. Justin Mitchell había propuesto a su gran amigo ir a la piscina. Nombre de varón, Ryan Foster. Durante varios meses estuvo presente, mostrando siempre una actitud política y respetuosa. Solo había sido un chico más en mi vida, hasta que llegó ese día. Mientras fregaba los platos en la cocina, me acerqué a observar a través de las puertas de vidrio que daban al patio de nuestra casa, y allí se encontraba. Ryan Foster se encontraba junto al borde de la piscina, su piel resplandeciendo a la luz de la luna, su presencia destacaba bajo la luz de la luna, proyectando una imagen cautivadora. Mostraba un físico pulcro y en forma, con los músculos activándose con cada gesto. Después emergió del agua con total facilidad, volviendo a la vida instantes después con una sonrisa radiante y llena de confianza, mostrando unos dientes perfectamente blancos. Durante un instante, me resultaba imposible verme a mí mismo. No fue únicamente su físico o su expresión facial lo que me cautivó, sino algo adicional, la forma en que se vestía. La seguridad que demuestras. La tranquilidad que experimenta. La presencia de Daniel Mitchell es distante y ansiosa, en marcado contraste con la de Tania. Dentro de mí se gestaba una extraña emoción, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Decidí regresar a la cocina, aunque mis manos temblaban ligeramente y mi mente seguía pensando en Ryan Foster. En los meses siguientes, Ryan Foster frecuentaba nuestra casa con mayor asiduidad. Él y Justin Mitchell colaboraron en el taller, disfrutaban de los videojuegos hasta altas horas de la noche y se acercaban a la piscina al caer la tarde. Siempre que Ryan Foster se acercaba, mi atención se centraba en él por completo, cada perspectiva, cada vocablo. Cada vez que su voz profunda y acogedora resonaba por toda la casa. Al atardecer, Justin Mitchell se dirigió a la tienda, dejando a Ryan Foster solo. Mientras me encontraba en la cocina, dispuesto a cocinar la cena, él hizo acto de presencia. Señora, Black, ¿te molesta si cojo un poco de agua?, le consultó. Me sorprendió su voz, era profunda y delicada. Respondí con naturalidad a Ryan Foster, tratando de que mi voz sonara relajada. Por favor, sería tan amable de dirigirse a mí como Sarah Mitchell. Su sonrisa radiante y encantadora provocó un cálido cosquilleo en mi corazón. Agradecimiento, Sarah Mitchell. Al coger un vaso, nuestras manos se desplazaron. Fue un instante breve. Fatigado, sin embargo, recibí un golpe innegable. Estoy helado. Las palabras que pronunció se desvanecieron en el ambiente, cargadas de profundo significado. Quedé sin aliento. Tenía la certeza de que tenía que marcharme. Haz una declaración final para concluir este asunto. Sin embargo, no lo realicé. Se encontraba helado. Prisionero en su interior como una bestia, en un fuego. Justo cuando iba a contestar, Justin Mitchell hizo acto de presencia. Se quebró el instante. Ryan Foster se mostró más accesible, volviendo su sonrisa amigable. Quiero agradecerte por la deliciosa cena, señora. Black se despidió y se marchó junto a Justin Mitchell. Sin embargo, lo que dijo no tuvo impacto. Y de esa manera surgió la llama que encendió en mi interior. Los días posteriores se confundieron. Golpes que fueron sustraídos. Plataformas flotantes. En la cocina hay máscaras que ninguno de nosotros ha retirado. Mientras caminábamos por el pasillo, nuestras manos se deslizaban,
transmitiendo alegría a lo largo de mi espalda. Recorría un camino riesgoso. Mientras intentaba oponerme, me di cuenta de que cada vez estaba más aprisionado por esa situación. Justin Mitchell decidió salir a correr en una tarde apacible. Ryan Foster se quedó rezagado. Mientras disfrutaba de una taza de té helado en el jardín, se me unió. Le consultó si le molestaba que se sentara. Por supuesto que no, respondí. Nos sentamos en silencio por un momento. El canto de aves y el zumbido lejano de vehículos ambientaron el espacio entre nosotros. Posteriormente se expresó verbalmente. Últimamente has mostrado un aspecto distinto. ¿Cómo estás? Tuve dudas. En mi cabeza, hay un mar de pensamientos. Si existe alguna acción que pueda llevar a cabo. A pesar de que su tono se volvió más agudo, el mensaje quedó perfectamente entendido. Al observarlo detenidamente, algo en mi interior experimentó un cambio profundo. No se trataba únicamente de un simple interés físico. Eso era lo que anhelaba. Requiero experimentar de nuevo la sensación de estar plenamente viva. La noche en la que ocurrió resultó ser inevitable. Daniel Mitchell y Justin Mitchell habían asistido a un partido de béisbol en la urbe. En la residencia reinaba un silencio poco común, el silencio que posibilita que tus pensamientos se aventuren en zonas riesgosas. Ryan Foster se había quedado rezagado, indicando que no le apasionaba el béisbol. No había hecho esa pregunta. Sentía un alivio en una parte de mi ser. Había un temor latente en una parte de mi ser. Mientras me encontraba en el sofá, sostenía un libro al que no lograba prestar atención, cuando de repente, Ryan Foster se perfiló en la puerta, su figura recortada por la luz de la habitación en penumbra. ¿Te molesta si me uno? Realizó una pregunta. Claro que sí, alcé la voz. Se encontraba a mi lado, más próximo que en cualquier otro momento anterior. La tensión rompió el aire que nos separaba. Le noté cierta inquietud en su actitud tranquila. Me encuentro en buen estado, me he engañado a mí mismo. Salió y cogió el libro de mis manos, colocándolo a un lado. Sarah Mitchell, no es necesario que finjas conmigo. Al oír mi nombre pronunciado con formalidad en su voz, resonó a mis espaldas. Al reencontrarme con él, mi determinación se desmoronó ante la intensidad de su mirada. Le expresé con firmeza que no era capaz. Con calma y confianza, le contestó. Comprendo que tú también experimentas ese sentimiento. En ese instante, permití que las ideas fluyeran en mi mente. Me permití inquietarme. Al despertar, me halló en el medio. Cuando nuestros sentimientos se encontraron en un instante que lo cambió todo. Durante semanas, anhelos reprimidos estuvieron presentes entre nosotros, eclipsando todo lo demás. Con fuerza y belleza, sentí su cercanía más intensamente que nunca sumergíme en él, dejando atrás todo, excepto mis emociones. El momento avanzó hacia una intimidad que me hizo sentir viva. En mi cuarto. En esa misma ubicación, he pasado numerosas noches en solitario, cuestionándome si Daniel Mitchell se había percatado de mi presencia. Sin embargo, ahora he captado la atención de alguien. Rápidamente devolví mi mano, con la esperanza de que él no hubiera percibido cómo mi respiración fluctuaba. Pidió disculpas mientras se abrazaba con delicadeza. Acepté en voz baja, notando cómo el calor ascendía hasta mis cejas. Tras su salida de la habitación, permanecí allí durante un buen rato, presionando mi cuerpo contra la mesa, sintiendo los latidos de mi corazón. ¿Cuál era la situación conmigo? Una dama que había contraído matrimonio en la cuarta década de su vida. Sin embargo, en ese momento, me observaba con la mirada de una joven estudiante ante alguien mucho más joven que yo. Después de aquella noche, una vez que todos se habían retirado a descansar, me quedé sola junto a la piscina. Los rayos del sol iluminaban la superficie del agua, sus tranquilas ondas reflejaban la calma que habitaba en mi interior. Intenté persuadirme de que era inútil, un amor callado que se desvanecería con el paso de los días. Sin embargo, en ese momento, tenía más conocimiento. Existía una conexión entre nosotros. Algo que no se esperaba, pero que realmente sucedió, y me dejó impresionado. Decidí dejar de lado esos sentimientos. Una mujer casada, una progenitora. Tenía la responsabilidad de cuidar a mi familia. Sin embargo, a pesar de haber dado ese paso, en lo más profundo de mi ser, una pregunta persistía, ¿y sí? ¿Cuál es el significado de la existencia? Intenté no prestar atención al latido que percibía alrededor de Ryan Foster. Me burlo de él en medio de la cotidianidad. Sin embargo, lo volvió inalcanzable. Cada rincón de nuestra casa se impregnó con su presencia.
A través de las paredes resonó su risa. El aroma de su fragancia flotaba en el ambiente incluso después de haber salido de la habitación. Una semana después de ese encuentro con la multitud, todo cambió. Justin Mitchell y Ryan Foster se encontraban practicando baloncesto en la carretera. El vestido se deslizó de su cuerpo durante el intenso calor estival. Decidí ventilar la habitación abriendo la ventana. La graciosa ocurrencia de tu amigo se destacaba en la habitación, pero mi atención se dirigía constantemente hacia Ryan Foster. Con elegancia y fluidez se desplazó su figura. Después de finalizar, Justin Mitchell se retiró a su habitación para buscar algo, dejando a Ryan Foster solo junto a la pared con una botella de agua. Me pidió que echara un vistazo. Corre el río. No se trataba únicamente de una sonrisa radiante, se trataba de un saber. Como si tuviera la capacidad de mirar directamente a través de mi ser. Al sentir una oleada de emoción, me di la vuelta de inmediato y traté de enfocarme en la colada que sostenía. Hola. ¿Cómo estás en este hermoso día? La sorprendente voz de Ryan Foster me dejó impresionado. En este momento, se encontraba justo afuera de la ventana, inclinándose de manera relajada contra el paisaje. Confirmé que sí lo era, contestando con esfuerzo para no perder la firmeza en mi voz. Sería conveniente que saliera más a menudo, señora Blake. Expuso su deseo de disfrutar del sol, aunque su tono era despreocupado, parecía haber algo oculto en sus palabras, algo que no lograba expresar claramente. Me encuentro bien aquí, le dije con gratitud, esbozando una sonrisa antes de regresar. Sin embargo, sus expresiones se quedaron grabadas en mi mente. No es solo lo expresado, sino la forma en que fue comunicado. Como un reto. Al concluir con las labores de limpieza tras la cena, Ryan Foster volvió a hacer acto de presencia en la cocina esa noche. ¿Requiere asistencia? Interrogué con un tono de voz suave. Repliqué que lo tenía, apartando la vista. Sin embargo, no se marchó. Se aproximó al ventanal, clavándome una mirada tan profunda que sentí como mi piel se erizaba. De acuerdo con sus palabras, te esfuerzas demasiado, mencionó con serenidad. Detuve mi movimiento con un plato en mi mano. Hacía años que no escuchaba algo así de alguien. Simplemente es mi labor, murmuré apenas. Quizás sería conveniente que alguien se mantenga alerta contigo por un tiempo. A medida que amanecía, el trasero creció como una sombra indeseada. Me encontré detrás de Ryan Foster, observando el cielo, mientras mis pensamientos se agitaban. Expresé con tranquilidad que esta situación no debe repetirse. A pesar de haber expresado las palabras, él no las aceptaba como ciertas. Ryan Foster contestó con tranquilidad que no pensaba que pudieras comprenderlo. Se encargó de quitar un plato de cabello que estaba sobre mi rostro. Sarah Mitchell, es importante que experimentes esa emoción. Las palabras que pronunció resonaron en mi corazón herido, aunque no lograron eliminar la tristeza que ya se había instalado. Seguimos con nuestra situación en privado en las semanas siguientes, aprovechando los instantes en que Justin Mitchell no estaba presente y cuando Daniel Mitchell se quedaba trabajando hasta tarde. La intensidad se incrementó debido al alivio experimentado. Sin embargo, también despertó en mí un sentimiento de paranoia. El primer contratiempo ocurrió cuando Daniel Mitchell descubrió la playera de Ryan Foster escondida en una silla. ¿Este objeto fue dejado por Ryan Foster en este lugar? Realizó una pregunta. Claro, mencioné eso de forma veloz. Tras la comida nocturna, Daniel Mitchell construyó un laberinto y guardó silencio al respecto. Sin embargo, yo seguía en movimiento. ¿Por cuánto tiempo adicional podemos conservar esto sin que alguien lo descubra? Recibí la respuesta antes de lo previsto. El fin de semana estuvo muy caluroso. En el patio, Justin Mitchell y Ryan Foster soltaron una carcajada juntos. Daniel Mitchell estaba cambiando los canales en la habitación. Intenté aparentar normalidad mientras preparaba la mesa para la cena. Sin embargo, todo estaba mal. Había rebasado un límite que resultaba infranqueable. El peso de mi confidencia se estaba volviendo abrumador. Esa noche, Daniel Mitchell salió para contestar una llamada telefónica. Justin Mitchell se encontraba en ese lugar, dándose un baño tras haberse sumergido en la bañera. En la cocina nos encontrábamos solos Ryan Foster y yo. El silencio entre nosotros dijo más de lo que podíamos expresar con palabras. Exclamé que ya no podía continuar con esa tarea. Se aproximó hacia allí. ¿No te gustaría expresarlo de otra manera? A pesar de mi esfuerzo, continué insistiendo, aunque mi voz no se mantuvo firme. Ryan Foster, esto no debería haber sucedido, tenemos que reconsiderarlo. Es necesario detenerse. Justo cuando iba a contestar,
la puerta de atrás se abrió. Daniel Mecho hizo su entrada. Entre Ryan Foster y yo, sus ojos se movieron rápidamente. Después se extendieron más. ¿Cuál es la situación en este lugar? Le cuestioné. De esta manera, el mundo que había mantenido en equilibrio con sumo cuidado comenzó a desmoronarse.